casos, ¿no? De situaciones clínicas que hemos visto, ¿no? O sea, por ejemplo, hemos visto neumotoras a tensión, hemos visto tromboembolia arterial aguda en emergencias, taponamiento cardíaco, ¿no? O sea, ustedes tienen que saber cómo diagnosticar, ¿no? Y generalmente se dan los datos clínicos para que puedan llegar al diagnóstico. Y luego, obviamente, el tratamiento. Si llegan a un buen diagnóstico, va a haber un buen tratamiento. Si no tienes el diagnóstico adecuado, lastimosamente tu tratamiento no va a ser el adecuado, ¿no? Entonces, todas esas cosas, situaciones de emergencias, tienen que conocer sobre todo la parte de clínica, diagnóstico, tratamiento, ¿no? ¿Qué hacer? ¿No? Y si son emergencias, generalmente el tratamiento, pues, es un tratamiento rápido, ¿no? Es un tratamiento urgente, ¿no? Algún procedimiento, una cirugía, ¿no? O sea, obviamente el tratamiento, eso sí también, para que no se vean a confundir, ¿no? O sea, siempre el tratamiento, obviamente, pues, también es como colocar una vía al paciente, colocarle fluidos, si está sangrando, una lesión vascular, por ahí, ¿no? Esta también para el tratamiento, ¿no? Pero primero nosotros enfocados a lo que es la parte quirúrgica, ¿no? Y tomar la decisión, o sea, o si no decir el tratamiento que uno tiene que ser de inmediato es tal cosa, ¿no? O sea, tienen que conocer eso, tienen que tener bien en su mente, bien en sus conocimientos, todo eso. Y como les vuelvo a repetir, no solamente para un examen, sino para toda su vida, porque cuando estén en emergencia se van a encontrar con esas situaciones. Cuando viene un herido de bala, por ejemplo, o un acuchillado, o un lesionado con una amoladora, que es muy frecuente acá en los miembros inferiores, ¿no? Examinarlo inmediatamente, ya le palpo los pulsos. ¿Tengo pulso acá? ¿No tengo pulso acá? Uy, puede ser una lesión vascular, ¿qué hago? ¿No? Obviamente, claro, si no son especialistas, pues llamarán al cirujano vascular, ¿no? Pero por lo menos ya saben, ¿no? En su cabeza ya tienen el esquema que, esto el doctor probablemente va a tener que venir a operarlo, ¿no? Entonces ya saben ustedes también, ya sabes que a este paciente hay que pedirle prequirúrgicos, a este paciente hay que pedirle sangre, porque este paciente va a entrar a sala de operaciones, ¿no? Entonces esas cosas tienen que tenerlas y todo eso lo hemos desarrollado, lo hemos explicado y todo esto está en todas las exposiciones que se han presentado, ¿no? Igualmente, del tema de trauma, igualmente trauma también tiene que tenerlo muy claro, cómo es el manejo de trauma, ¿no? Eso, y no solamente lo han llevado conmigo, trauma lo han llevado, me imagino, en todas las especialidades, ¿no? En cirugía general, en traumatología, cuando han hecho probablemente algún tema de desarrollo de emergencias, ¿no? El trauma, ¿no? El manejo del trauma siempre es un paso inicial en todos los politraumatizados, el famoso ABCD, que tienen que conocerlo, chicos, tienen que conocerlo, ¿ya? O sea, eso es fundamental, todo médico debe conocer. Cuando hagan, por ejemplo, ustedes su inducción al internado, les van a hacer curso de trauma, ¿no? O sea, le van a hacer de RCP y todo, y ahí les van a decir A, B, C, D, eso tienen que conocer, A, vía aérea, B, respiración, C, circulación, ¿no? D, cuestión neurológica, exposición, tienen que conocerlo, ¿no? No les voy a decir cada cosa, ¿no? Eso ya se ha mencionado, pero eso tienen que repasarlo, tienen que conocerlo. Y luego ya, obviamente, si es trauma torácico y enfocado pues a la parte ya nuestra. Y hay lesiones que pueden comprometer la vida del paciente en forma muy rápida. Igualmente, ¿no? Tenemos ahí el neumotoras a tensión, taponamiento cardíaco, lesiones aórticas, lesión cardíaca, y hay que cómo diagnosticar y cómo manejar, ¿no? Entonces, todo eso tienen que conocer, ¿no? Igualmente, lesiones muy frecuentes en trauma, hemotórax, neumotórax, tienen que saber desde la definición qué cosa es, desde cuándo se evidencia, y eso también lo hemos visto, les he dicho, de cuándo se evidencia clínicamente, radiológicamente, cuando hacemos una intervención, un procedimiento invasivo, cuando drenamos, ¿no? Cuando drenamos un neumotórax, cuando es más de 20%. Menos de 20% se observa, salvo que sea sintomático, ¿no? Y hay que hacer una evaluación, una observación activa, ¿no? Si aumenta, si progresa, se drena, si no, se resuelve, ¿no? Igualmente el hemotórax, ¿a partir de cuánto? Ahí estaba un poquito en la duda. Les voy a decir, creo que le dije en la clase, les vuelvo a decir, 300 centímetros cúbicos de hemotórax, ¿no? De ese volumen para adelante, lo drenamos, ¿ya? Lo drenamos. ¿Por qué? Porque que a veces el volumen, si se hace con una ecografía, la ecografía, acuérdense que es subjetiva, ¿no? Y no es exacta. O sea, son aproximados que se dan, ¿no? O sea, dependiendo de los pozos que uno mida, dependiendo de la experiencia del ecografista, del que hace el operador, puede haber diferencias, ¿no? Entonces, si uno, por ejemplo, tengo 290, no, entonces todavía lo espero, no, ¿qué hago? ¿No? Es un poco
También, porque yo, bueno, no se las voy a poner exactamente, no les voy a poner cosas ambiguas tampoco, ¿no? Le voy a poner, mira, si tiene 299, ¿qué hago, no? No, pues, o sea, ese no es el objetivo, porque yo sé que en la práctica clínica no pasa así. Uno tiene que tomar decisiones, obviamente, no en función a los conocimientos que tiene, ¿no? Y tiene que aplicarlos. Lo que sí les quiero decir es que a veces no hay primero, por ejemplo, para trauma en hemotórax, ¿no? El volumen de 300 es un volumen bastante referencial y límite, ¿no? Si tengo un paciente que tiene a 500, tengo que drenarlo, pues. No voy a decir, no, o sea, de 500 a 300 hay mucha diferencia. Si viene uno con 250, bueno, lo puedo observar, o le hago una tomografía, o le hago más métodos diagnósticos para valorar cuánto tiene. Si se me acerca más para 300, ya, mejor lo dreno. Pero si me acercan ya menos, ¿no? O sea, no 200, 150, puedo esperar. Porque el hemotórax, lamentablemente, el hemotórax se coagula, ¿no? Y se retiene y se puede infectar. La sangre fuera de los vasos sanguíneos se infecta, ¿no? Es un excelente caldo de cultivo. Y obviamente yo no quiero eso, ¿no? He tenido pacientes, justamente ustedes han visto, los que ha estado un paciente que hemos operado por un hemotórax retenido, ¿no? Hace unas 2 semanas más o menos, ¿no? Entonces, no es la idea, ¿no? La idea es resolverlo lo más pronto. Eso sí, igual, si es que tiene la indicación, drenarlo lo más pronto posible, no demorarlo. Igual que el empiema, igual que el derrame pleural, que también les he mencionado, si hay derrame pleural, más de 200, ¿no? Que entonces ya podemos hacer una toracocentesis para estudiarlo. Y de acuerdo a lo que salga, a nuestros criterios de LAI, acuérdense también que criterios de LAI tienen que estudiar, tienen que conocerlo. ¿Cuáles son? Eso tienen que ya tener, por lo menos los clásicos. Hay también criterios modificados, pero los clásicos tienen que conocerlos sí o sí, porque se trabaja mucho con eso, se trabaja diariamente, se trabaja con eso. Cuando están en medicina interna, van a tener un montón de pacientes con derrames pleurales, ¿no? El neumólogo le va a hacer la toracocentesis, o el cirujano de tórax, o ustedes mismos con el residente le van a hacer, y tienen que mandar a estudiar ese líquido, ¿no? Entonces tienen que saber qué cosa tienen que enviar, ¿no? No van a saber, pues, o sea, quién manda. Ya les he dicho, el que lidera el acto médico es el médico, ¿no? No es la enfermera, no es el técnico, ¿no? O sea, obviamente sin menospreciar las otras carreras de salud, pero quien lideramos y que tiene que tener todo el conocimiento es el médico, quien dirige un procedimiento es el médico, ¿no? Y tú como médico tienes que saber qué cosa vas a hacer, qué examen vas a realizar, qué material vas a usar para cierto procedimiento, tienes que conocerlo. Si tú no sabes, imagínate, no te va a enseñar, y muchas veces pasa, y tampoco no es malo. Yo también les digo, yo he aprendido mucho de enfermeras, hasta de técnicos que manejan, porque ya tanto tiempo, tantos años, ya saben también, ¿no? Pero obviamente uno después, cuando uno recién comienza probablemente, pero después ya tú mismo te vas desarrollando como profesionalmente y ya sabes cómo es todo el asunto de todo, de liderar todo un procedimiento, ¿no? Qué exámenes mandar, qué exámenes realizar para tal cosa, ¿no? Entonces, esas cositas tienen que conocerlo. Y todo eso obviamente parte de lo que hemos estado desarrollando, ¿no? El conocimiento de trauma, ya más o menos les he dicho, igualmente trauma cardíaco, trauma vascular, criterios, paciente chocado, paciente con trauma, ¿no? Y generalmente trauma penetrante que está chocado, tiene indicación de sala de operaciones. Toracotomía de emergencia, ¿cuándo realizamos una toracotomía de emergencia? Tienen que conocerlo, chicos, tienen que leerlo. Yo acá no les voy a dar, pues, o sea, lo que le voy a preguntar, pues, si no, mejor ya los apruebo todo, les pongo 20, ¿no? Pero más o menos les estoy diciendo las cosas más importantes que tienen que ver, ¿no? Entonces, igualmente, trauma cardíaco, trauma vascular, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cómo diagnostico? ¿Qué hay? ¿Cuál va a ser el tratamiento? Generalmente, trauma cardíaco, trauma vascular, el tratamiento es, en muy buena parte de casos, es tratamiento quirúrgico, ¿no? Trauma cardíaco, dependiendo del grado, el paciente está estable, inestable, si es penetrante, ¿no? Todo también depende del mecanismo del trauma, ¿no? Porque hay muchas situaciones diferentes, pues un choque, un trauma cerrado por un accidente de tránsito, a que venga un paciente baleado en la parte anterior del tórax. Si el paciente me viene baleado y encima está chocado, tengo que meterlo pues a operar, no voy a esperar, ya le voy a hacer su examen, su tomografía, su ecografía, mientras hago eso el paciente se muere, ¿no? Entonces, obviamente, inmediatamente tengo que cómo tomar decisiones de manejo de acuerdo al caso que tenga. Eso sería en cuanto a lo que es trauma. En enfermedad venosa, digo, en enfermedad venosa, tienen que conocer la clasificación, ¿no? El CEAP se sigue usando, es una clasificación muy antigua, pero se sigue usando hasta el momento, ¿no? En los cursos que se desarrollan actualmente, todo siempre se menciona el CEAP, porque es un patrón que nos ayuda mucho para poder, ¿no? De valoración clínica, valoración de pronóstico, de tratamiento. Con los que hemos estado yendo a las prácticas, hemos estado viendo pacientes y han estado viendo, creo que todas
la mayoría de espectros, ¿no? Desde el C0, bueno, el CC1, ¿no? Ponemos, porque hay C0 también, ¿eh? Se saben, ¿no? Del C0, C1 hasta el C6, ¿no? Que son los pacientes ya más avanzados. Todos esos chicos tienen que conocer y tienen que describirlo, obviamente, ¿no? No vas a ver, ay, así hay del 0 al 6, pero ¿y cuál es cada uno? Y tienen que conocerlo bien, eso tienen que repasar, tienen que estudiarlo. Igual también les he mandado varias diapositivas de eso. Igualmente, en enfermedad venosa hay que conocer, bueno, un poco lo que es, ahí se relaciona mucho con lo que es la anatomía, ¿no? La anatomía vascular de los miembros inferiores, cuántos sistemas hay sistema venoso superficial, profundo, comunicantes, perforantes, porque es importante, todo eso que les digo es importante para la parte fisiopatológica, es muy, muy importante, tienen que tener el conocimiento muy claro que es una comunicante, que es una perforante, ¿no? ¿Qué ocurre las válvulas, ¿no? ¿Cómo son las válvulas normales? Y cuando se hace patológico, ¿qué ocurre? ¿No? O sea, eso es fundamental porque eso va a explicar toda la fisiopatología en este caso, de la enfermedad venosa, ¿no? Saber cómo diagnosticar con función en la parte clínica, qué exámenes usamos de diagnóstico, de imágenes, para todas las patologías generalmente qué exámenes usamos, y luego el tratamiento, ¿no? El tratamiento en función al estadio en el que estamos, qué tratamiento, y obviamente el tratamiento quirúrgico también conocerlo, ¿no? ¿Qué alternativas de tratamiento quirúrgico hay, ¿no? O sea, para parte venosa, ¿no? Hay, por ejemplo, la cirugía safenectomía, la convencional, hay cirugía con láser, con radiofrecuencia, ¿no? La elastocompresión igualmente, ¿no? Hablando de la elastocompresión, es fundamental para el tratamiento flebológico. El vendaje elástico, las medidas de compresión, es fundamental, es parte del tratamiento. Eso ya lo se ha dicho en la clase y ustedes lo tienen que saber, lo tienen que conocer. Si no lo conocen, lastimosamente no van a saber qué alternativas, ¿no? Como los pacientes me preguntan, doctor, ¿y para qué me voy a vendar? ¿No? Entonces tú tienes, obviamente la persona pues que no tiene nada que ver con la medicina tiene todo el derecho de no saber nada, ¿no? Entonces obviamente tú tienes que explicarle y decirle cuál es, ¿no? Cuál es, por qué se realiza y cómo se realiza. Sus compañeros que han expuesto el elastocompresión hasta han puesto cómo, ¿no? Acá se comprime más, acá se comprime menos. Esas cosas, chicos, tienen que conocerlas. Cuando hacen las prácticas, ¿no? En consultorio estamos, yo digo, ya venden al paciente, ¿no? Tienen que saber cómo vendar a un paciente. Y todo eso parte de un conocimiento teórico y obviamente fundamentado en algo científico, ¿no? Porque todo lo que realizamos, o sea, todo lo que realizamos desde el punto de vista médico, todo, bueno, ya está estudiado, ¿no? Muchas de las cosas ya están estudiadas, ya están determinadas, todo tiene una base, ¿no? Y generalmente para nosotros como médicos, nuestra base pues es anátomo-fisiológica, ¿no? Tener una buena base anatómica, una base fisiológica, vamos a saber la parte patológica y en función de la parte patológica vamos a saber cómo diagnosticar y cómo tratar. Y todas las cosas que indicamos, obviamente, están yendo, obviamente, a mejorar alguna alteración fisiopatológica, ¿no? Igualmente, tienen que saber fármacos también, tienen que saber medicamentos, hay tratamientos médicos. Cuando hemos hablado de enfermedad venosa, hemos hablado de lo que es flebotónicos, ¿no? ¿Qué cosas hacen los flebotónicos? ¿Para qué se usan? ¿Cuáles son los más usados? ¿Para qué sirven? Esas cosas también tienen que conocer, ¿ya? Ok, muy bien. Después, bueno, todo lo que es la trombosis venosa, igualmente, mecanismos, cómo se produce, por qué se produce la trombosis venosa, que se relaciona mucho. Diagnóstico, chicos, tratamiento, ¿no? Tratamiento, anticoagulación, ¿no? Tienen que manejar anticoagulación, anticoagulantes, cuáles son los que se usan, mecanismos de acción, les pregunto, es básico, ¿no? Para poder conocer. Un fármaco tú tienes que saber qué cosa hace, qué cosa actúa, qué efectos adversos te puede provocar, ¿no? Si usamos, por ejemplo, anticoagulación, estamos hablando de warfarina, por ejemplo, que es un anticoagulante clásico. La warfarina, ¿qué cosa hace? ¿Cómo medimos la warfarina? ¿Cómo sabemos si un paciente está bien anticoagulado con warfarina? ¿No? El famoso, el control con INR, ¿no? ¿Hasta dónde lo llevamos? Eso tienen que conocerlo. Y eso no es algo rebuscado, eso lo van a ver todos los días de su vida, chicos. Así sean la especialidad, lo que sea, ya si sean dermatólogos, igual en algún momento se van a topar con algún paciente que está anticoagulado y que está con un INR de tanto. Y si no saben manejarlo, por lo menos deben saber que está alterado y tienen que mandarlo pues a un cardiólogo, a un cirujano cardiovascular para que le maneje la anticoagulación. ¿Me entiendes? Entonces porque siempre en cualquier especialidad médica van a hacer procedimientos. Y ya hemos visto también en la parte práctica con algunos que los procedimientos, el paciente tiene que estar en buenas condiciones de
de coagulación, ¿no? En función del recuento plaquetario, en función de INR sobre todo, ¿no? Y que sabemos que el INR, la condición clínica más frecuente de elevación o de prolongación del INR es el uso de anticoagulantes tipo warfarina. Entonces, si no sabemos cuál es el valor normal y cuando el paciente está anticoagulado con warfarina, si no sabemos, entonces no vamos a poder realizar un procedimiento o lo vamos a realizar con todo el riesgo, ¿no? Entonces sabemos cuáles son los límites. Creo que ya algunos de ustedes ya lo saben, les digo, el INR para un procedimiento es 1.5, ¿no? Menos de 1.5 se puede hacer cualquier procedimiento, más de 1.5 preferible no hacerlo, salvo que sea algo de extrema urgencia, ¿no? Y hay que corregirlo, y también hay que saber cómo corregirlo, ¿no? Entonces, esas cositas se relacionan mucho con lo que estamos manejando, por ejemplo, trombosis venosa profunda, ¿no? Porque se maneja mucho la anticoagulación, los nuevos anticoagulantes orales, los anticoagulantes parenterales, ¿no? De las heparinas, heparina no fraccionada, heparina de bajo peso molecular, la enoxaparina, que es la madre ahorita, ¿no? De acá por lo menos a nivel nacional, la que se usa, hay que saber cuál es la dosis profiláctica, cuál es la dosis terapéutica, en qué se aplica cada cosa. La dosis profiláctica, cuando no hay pues una patología, por ejemplo, un paciente que lo vas a operar de alto riesgo, por ejemplo, cirugía traumatológica, le das anticoagulación profiláctica para evitar justamente una trombosis. Y un paciente que ya tiene una trombosis, hay que darle pues una dosis terapéutica y hay que conocer cuál es la dosis, ¿no? Entonces, esas cositas tienen que saberlo. Trombosis venosa profunda, elastocompresión, ya les he dicho, ¿no? Todo lo que es el vendaje elástico, todo lo que es la parte de las medias de compresión, las compresiones que hay, ¿no? Hay diferentes escuelas, escuela americana, escuela francesa, escuela europea, hay diferencia de compresión. La que más usamos generalmente es la americana, ¿no? Incluso los compañeros que han puesto, hay tablas que tienen que igualmente hacer la revisión y saber cuáles son las compresiones, ¿no? Porque hay 4 compresiones generalmente aceptadas, ¿no? La suave, mediana o moderada, firme o fuerte, y extra firme o extra fuerte, ¿no? Y la suave o baja. Tienen que conocer y cuáles son las indicaciones para cada tipo de compresión, ¿ya? El dolor pélvico asociado a patología venosa igualmente, ¿no? No es una patología no muy frecuente, pero tienen que conocerla porque se presenta muchas veces, ¿no? Se presenta y hay que saber cómo diagnosticarla, ¿no? En qué casos, cuáles son los criterios diagnósticos. Ahí mencionaron mucho lo que es la parte ecográfica, la parte de la flebografía, el angioten, ¿no? Cuáles son los criterios, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, ve unas varices pélvicas, ¿no? Que se dilata la vena ovárica, a partir de cuándo, ¿no? Esas cosas, y obviamente el tratamiento. El tratamiento actualmente mucho lo endovascular está tomando bastante auge, ¿no? Ha tomado bastante auge, mejor dicho, ¿no? Justamente para ciertas patologías como esta, el endovascular es lo mandatorio. Las cirugías ya abiertas, otro tipo de cirugías resectivas, son un poco ya más infrecuentes de realizar, ¿no? Entonces eso también tienen que conocerlo, ¿ya? Muy bien, entonces, después, la parte de infectología, ¿no? La parte de infectología es que hay que conocer la parte de atidosis, que se ha hecho siempre, la atidosis es bastante frecuente. Atidosis pulmonar, conocer agente etiológico, conocer el ciclo, ¿no? El ciclo de la equinococosis, cómo el ser humano cómo se contagia, ¿no? Cuál es el ciclo, cuál es la forma infectante, cuál es la forma diagnóstica, ¿no? Cómo se desarrolla dentro del ser humano el quiste, cómo lo diagnosticamos, la clínica, ¿no? Los patrones radiológicos tienen que conocerlo porque es fundamental para el diagnóstico, ¿no? Ya les he explicado en su momento, ¿no? La radiografía de tórax para quistes no complicados como es, para quistes complicados igualmente la tomografía, ¿no? Como llegó el diagnóstico, y el tratamiento obviamente. Tienen que tener conocimiento qué fármaco se usa para tratamiento, como tratamiento médico, ¿no? Y tratamiento quirúrgico, en qué casos, indicaciones. Siempre tratamiento quirúrgico, las indicaciones. ¿Cuándo se indica el tratamiento quirúrgico? ¿Cómo se realiza? Tienen que tener nociones de cómo hacemos las cirugías, ¿no? En este caso, bueno, de atidosis, ¿no? Yo les he mencionado, las técnicas quirúrgicas, ¿no? Desde la parasitectomía, la quistectomía y las técnicas más radicales, ¿no? Todo esto es parte del manejo que tienen que realizar para poder tener un adecuado manejo de una patología como la atidosis en este caso, ¿no? Igualmente, tuberculosis. Igualmente, saber la tuberculosis, ¿no? El tratamiento quirúrgico cuando se indica, ¿no? Va de la mano con el tratamiento médico, ya también les he explicado eso, nunca es independiente, ¿no? ¿Para qué usamos tratamiento quirúrgico en tuberculosis? A veces como diagnóstico, cuando hay duda, como tratamiento en complicaciones generalmente, complicaciones como micetomas,
como hemoptisis, como secuelas fibrocavitarias, ¿no? Generalmente ahí se indica la cirugía, ¿no? Y generalmente si el paciente tiene una buena reserva pulmonar, la cirugía resectiva. Y hay otros casos en que no, la cirugía resectiva no se puede dar, hay hay técnicas de colapso pulmonar, les he explicado incluso cuáles son las que más se usaban, ¿no? Ya poco, algunas han quedado un poco en la historia y otras que se usan actualmente, ¿no? Como la toracoplastía, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas cosas tienen que conocerlo, tienen que manejar. Igual, en la parte de lo que es bronquiectasias, igualmente definición, formas tomográficas, diagnóstico siempre, yo me voy a ir mucho y al diagnóstico, ¿cómo diagnostico tal patología? ¿Qué examen me ayuda a diagnosticar tal patología? Gol estándar de diagnóstico para tal patología y obviamente tratamiento. Tratamiento médico, habrá tratamiento quirúrgico, en cuándo se indica tratamiento quirúrgico. Igualmente el empema pleural, vuelvo a repetir, derrame pleural, desde el estudio, criterios de Light, para qué nos sirve, para qué se usa, y enfocar al tratamiento que tenemos, ¿no? Al diagnóstico y obviamente luego al tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento para tal patología? Y en qué casos obviamente ya se recurre pues a la cirugía, ¿no? Absceso pulmonar igualmente. Absceso pulmonar, igualmente, definición, patrones radiológicos, los mecanismos de absceso pulmonar son importantes, mecanismos de producción de absceso pulmonar. Hay mecanismos que se he mencionado. Hay mecanismos importantes que también, qué población microbiana voy a tener de acuerdo al mecanismo que se me produce, ¿no? Y eso es importante conocer para poder dar el tratamiento antibiótico adecuado, ¿no? Si yo no conozco qué población microbiana más o menos puedo tener para esta patología, ¿qué antibiótico voy a dar? ¿Todos los que haya? No, pues siempre tengo que irme, ¿no? Y la antibiótico terapia empírica no es empírica a la champa, disculpen el término, ¿no? Sino es empírica sabiendo cuál es nuestra población microbiana. Y eso tienen que conocerlo de acuerdo a los mecanismos que se producen. Ya les estoy diciendo, el absceso pulmonar tiene varios mecanismos, ¿no? Que se produce y tienen que conocerlo, ¿ya? En úlceras igualmente, úlceras arteriales venosas, ya hemos visto cómo diferenciar las úlceras, los mecanismos que se producen para cada úlcera, el manejo tópico de las úlceras y obviamente el manejo de cuadro de fondo. Igualmente que pie diabético. Pie diabético, por favor, las clasificaciones, ¿ya? No le voy a preguntar de todas porque son un montón, ¿ya? Pero por lo menos aprendan bien Wagner y Wi-Fi, ¿ya? Que es lo que más se usa, ¿ya? Las otras clasificaciones, hay algunas que ya están en desuso, es bueno que por lo menos las conozcan que existen, ¿no? Obviamente si es que se van a dedicar pues, a eso más adelante, pues tienen que conocerla un poco más, ¿no? Pero por ejemplo, lo que más usamos todavía es Wagner y Wi-Fi, ¿no? Y obviamente todo el tratamiento, qué agente se usa, cómo es el estudio que hay que hacer en un paciente, ¿no? Con pie diabético, ecografía, índice tobillo-brazo, eso también lo vamos a ver después en insuficiencia arterial igualmente, pero también se aplica para el pie diabético, diferenciar un pie diabético neuropático de uno isquémico o vascular, porque en el isquémico generalmente hacemos la intervención nosotros los cirujanos cardiovasculares, ¿no? Y de acuerdo obviamente a la zona que está lesionada, a la lesión, si hay una isquemia, más o menos se tiene que ver si se puede revascularizar o no, ¿no? Dependiendo de lo que tengamos, ¿ya? Entonces, básicamente, chicos, eso es, pues, miren, es lo que tienen que conocer, tienen que saber, tienen que, me vuelvo a repetir, no les voy a preguntar cosas rebuscadas, insisto, no es mi objetivo eso. Ya, mi objetivo es que conozcan, mi objetivo no es, o sea, que tengan, pues, no sé, que jalen ni que nada, ¿no? Sino que tengan un conocimiento más o menos general, ¿no? De lo que es las patologías más frecuentes que hemos visto hasta el momento en el curso. Y obviamente las puedan aplicar en su momento. ¿Ya? Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo, para poder, no sé, pues resolver alguna duda y si no, ya quedamos para mañana. Dime, Iván. ¿Qué tal? Ajá, ya. Mira, el tratamiento médico en el caso de diatidosis generalmente es como un puente a la cirugía, ¿ya? O sea, nunca
el tratamiento, o sea, primero para aclarar lo que me está diciendo, ¿no? En hipertirosis pulmonar, casi todos los pacientes el tratamiento es quirúrgico. Ya solamente si demostramos que hay, por ejemplo, un quiste hiatídico calcificado, ¿no? Inviable, ya, ahí podemos tener solamente tratamiento conservador, tratamiento médico exclusivamente, ¿no? Pero los quistes pulmonares van a ser tratados quirúrgicamente. El tratamiento médico generalmente es un puente, ¿no? Te digo eso ¿por qué? Porque cuando tú ves un paciente, ¿no? O sea, lo ves a veces en consultorio externo, ¿ya? O sea, lo ves, ya lo diagnosticas, ya, el paciente tiene quiste hiatídico, ¿no? Y ves que es un quiste hiatídico grande, ¿no? Entonces, si es un quiste, a ese paciente le das la indicación quirúrgica. Pero lastimosamente, o sea, por nuestra, como te digo, nuestro sistema de salud, ¿no? Probablemente no lo vayas a operar pues al día siguiente, a los 2 días, a los 3 días, porque también requiere una preparación, ¿no? Entonces a ese paciente le indicas todo su preoperatorio y dices, señor, se tiene que operar, le vamos a dar todo su preoperatorio, usted completa y luego regresa para poder programarlo y operar. Entonces, si es un quiste, por ejemplo, grande y tiene riesgo que se pueda romper, una indicación es dar albendazol, ¿no? Generalmente antes de la cirugía. Entonces, a ese paciente le das su prequirúrgico, lo vas completando, lo vas avanzando y le inicias albendazol. A eso básicamente es lo que se refiere cuando damos tratamiento médico, ¿no? El paciente lo vas completando, completa y va tomando su albendazol para evitar o para disminuir el riesgo, mejor dicho, porque nunca se evita totalmente, de una ruptura, sobre todo si es un quiste grande, ¿no? Y luego cuando ya llegues un momento, lo completas el paciente y lo operas, ¿ya? Eso más o menos es la situación que me refería cuando se hizo la clase. Ahora, si tienes un paciente que viene con un quiste complicado, ¿ya? Sea el tamaño que fuera, a ese paciente con quiste complicado sí o sí hay que iniciarle también albendazol y lo preparas para operar. Ya dependerá de la situación si lo hospitalizas, ¿no? Para completar lo hospitalizado o lo completas ambulatorio y luego cuando completa ya lo programas, ¿ya? Entonces, eso más o menos sería la pregunta que nos ha hecho Iván, ¿no? O sea, nunca el tratamiento, y menos en quistes grandes, o sea, el tratamiento va a ser exclusivamente médico. Ya les expliqué incluso un caso de un paciente, ¿no? Que les puse como caso clínico, que solamente le habían dado tratamiento médico al pobre paciente y después llegó complicado y tuve que hacerle una lobotomía. Lastimosamente, el tratamiento médico único para hiatriosis pulmonar no funciona. No funciona, ya se ha visto que no, y que siempre tiene que ser tratamiento quirúrgico. Pero tratamiento médico es un puente, ¿no? Sobre todo en ciertas situaciones. Quistes complicados, quistes rotos, tienes que darle albendazol desde el momento que le diagnosticas sí o sí. Y quistes grandes, incluso ahí hay una diapositiva que les he mostrado, ¿no? Cuando se inicia, ¿no? En quistes grandes, en quistes con algún signo que se puedan romper, le inicias albendazol y lo preparas para operar. Igualmente un paciente que también les dije, ¿no? A veces pacientes vienen ya con un proceso neumónico asociado, una neumonitis yuxtaquística, ¿no? Entonces le das tratamiento, antibiótico obviamente, su albendazol y luego ya lo preparas para operarlo. Cuando esté en condiciones adecuadas, el paciente está ya con menos proceso neumónico, más estable desde el punto de vista pulmonar, con buena reserva del otro lado, ya lo operas. Pero el tratamiento siempre, por no decir siempre, casi siempre, por decir acá, porque hay unos casos muy contados, casi siempre va a ser quirúrgico, del punto de vista pulmonar, ¿eh? Hepático es distinto, ¿ya? Yo me refiero a hiatridosis pulmonar. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra cosa? Doctor, disculpe, las preguntas para completar van a ser más enfocadas a la anatomía. O sea, por ejemplo, no sé qué rama tiene tal arteria, una cosa así, o va a ser más enfocado a las patologías. A las patologías más que nada. Gracias, doctor. Ok. Muy bien, chicos. Entonces, bueno, creo que ya, si no tienen más preguntas, más cosas, yo creo que más o menos ya les he dado un enfoque de cómo va a ser el examen de mañana. Ya estudien, ya, a ver, el grupo de práctica ¿quieren ir a práctica hoy día o quieren estudiar? Al toque, díganme.
Estudiar, doctor. No, Ya, sí. ya, perfecto. Ya, chicos, entonces hoy día ya no va a haber práctica. Con mi grupo de práctica, mañana, después del examen quedamos, porque tengo una cirugía al mediodía, una cirugía de tórax, ya coordinamos para que me acompañen, ¿ya? Unas 3 personas pueden, 2, 3 personas pueden ir, ya mañana bloqueamos. Entonces hoy día ya no es necesario que vayan a la práctica, ¿ya? Y estudien, por favor. Tienen todo el día para estudiar, chicos. Por favor, estudien. He estado preguntando de verdad y se están estado confundiendo mucho. No sé si no lo han leído o lo habían leído, se han confundido, pero por favor, estudien, definan bien las cosas, sus cosas que tienen que tener, los conocimientos que tienen que tener para, no solamente para el examen, les digo, sino para todo el conocimiento generalmente como en su carrera médica. Ya, muy bien. Entonces ya nos encontramos entonces mañana, ya con todos, mañana 8:30 de la mañana en la universidad. Ya traten de estar, por favor, temprano. Tomen las medidas del caso para que no estén llegando tarde, ni tocando la puerta, ni rogando, por favor, por favor. ¿Ya? Muy bien. Nos vemos mañana entonces. Tengan buen día. Cuídense y estudien. Gracias, doctor. Buen día. Chao, chao. Gracias.